Hola a todos, mi nombre es Carlos Hernández, soy maestro en Ciencias Matemáticas y estamos de regreso en esta ocasión con Mente Millennium, con el capítulo bonus en el que les voy a dar todos los tips y todos los trucos que yo he visto que funcionan mucho y que he leído a lo largo del tiempo que he estado pues ayudándole a jóvenes a prepararse para estudiar y así, para tener el mejor desempeño posible en su examen. Les voy a enseñar cómo ayudarles a estudiar mejor, cómo hacer cosas específicas para la preparación, qué hacer en la mañana del día del examen y durante el examen, qué estrategias son las que yo he visto que funcionan más para ayudarles a tener el mejor desempeño. Entonces, vamos allá. Empecemos con unos pequeños tips que les tengo para poder estudiar o unas estrategias para repasar y para estudiar un poco mejor. Una de las estrategias que tengo es hacer una cheat card. Sí, una cheat card es como una tarjetita para un acordeón, le llamamos en español, ¿verdad? Entonces, hacer un acordeón no para que lo vayas a sacar durante el examen. O sea, yo nunca les voy a recomendar y nunca les recomendaría que intenten hacer trampas en el examen. Hay algunos profesores, sobre todo a veces de matemáticas o de física y así, que dejan sacar un acordeón durante el examen que hayas hecho tú previamente, que no se vale que sea impreso o así. Pero aunque no te dejen hacerlo, de todas formas, hazlo en tu casa. Haz el acordeón porque así te vas a asegurar de repasar, estudiar, transcribir y buscar todos los conceptos más importantes de cada tema. Todas las cosas que tú dices, ¿sabes qué? Esto es algo que realmente tengo que aprenderme y entonces lo vas a escribir ahí. Y luego puedes estudiar de ahí misma, pero solo el proceso de hacerla ya es bastante útil. Otra cosa que les quiero sugerir es hacer unos exámenes de práctica, pero no hacer el examen de práctica nada más de que lo estás haciendo en el internet mientras estás viendo otra cosa o mientras estás leyendo otra cosa. No, no, no. Realmente hacer el examen recreando las condiciones que vas a tener cuando vayas a hacer el examen de a de veras. Es decir, descárgate a lo mejor un examen o pídele a alguien que si tiene por ahí un examen de práctica o que pueda juntar, si algún profesor te puede juntar ejercicios para hacer de práctica o alguna cosa así, o incluso tú mismo puedes hacerlo, aunque tú ya sepas más o menos por dónde van las respuestas, tú mismo puedes hacerlo y ponte a la hora del examen en un lugar en el que vayas a estar, o sea, a la misma hora a la que va a ser tu examen, en un lugar en el que vayas a estar en silencio por la misma cantidad de tiempo que te van a dar para el examen, con el mismo tipo a lo mejor de preguntas, también que sean de opción múltiple, también rellenando circulitos, con la misma cantidad de salidas al baño, etcétera. Recrear las condiciones del examen lo mejor posible. Y esto sirve para dos cosas. Una, pues estás practicando, estás ejercitándote y de manera que cuando vayas a hacer el examen, te vas a sentir más cómodo, más cómoda porque ya estuviste en esa situación. Entonces es una situación muy similar a la que ya ensayaste, por decirlo de alguna manera. Pero la otra es para que practiques las técnicas que quieras implementar, las técnicas y estrategias que quieras implementar durante el examen. Para ver si te ajusta el tiempo, para ver si es buena para ti, porque hay algunas técnicas y estrategias que son buenas para algunos, pero para otros no. Si alguna, por ejemplo, si no te sabes una respuesta, saltártela y seguir con el examen y luego volver a ella. Algunas personas les gusta hacer eso porque dicen, ok, luego voy a tener la mente más fresca y puede que sea mejor, pero algunas personas detestan hacer eso porque están todo el tiempo pensando en la respuesta que dejaron en blanco y no se pueden concentrar en lo siguiente. Entonces, haciendo los exámenes de práctica ya te vas a ir dando cuenta de qué cosas sirven para ti y qué cosas no. Entonces, el examen de práctica es de veras recreando las condiciones e intentando las cosas que vas a estar haciendo para pues darte cuenta de qué te sirve y qué no. Una sugerencia es tratar de estudiar temprano. De preferencia que sea más o menos a la misma hora a la que va a ser tu examen, porque tu mente de alguna forma se transporta a la hora a la que estás haciendo las cosas y dice, esta es la hora de estudiar, esta es la hora de concentrarse, la hora académica. Y entonces tu mente va a ese lugar y cuando estés en el examen tu mente ya va a estar como preparada. También estudiar temprano es bueno porque
la mente humana o el humano tiene una cantidad de fuerza de voluntad limitada por día. Entonces, al final del día es muy común que uno ya esté más exhausto, más cansado, ya no tenga tantas ganas de hacer cosas. Entonces, si estudias desde temprano, esa energía la enfocas pues a tu estudio. Y bueno, obviamente por eso también es bueno dormir bien, porque mientras dormimos, esas energías o esa fuerza, esa voluntad y neurotransmisores en el cerebro y así, se recargan. Y todos, de hecho, todo lo que estudiamos, que está en la memoria, pues en la memoria a corto plazo, se pasa a la memoria a largo plazo cuando dormimos. Entonces por eso es bueno dormir muy bien. En adición de eso, estudiar temprano y o estudiar a la misma hora a la que va a hacer tu examen. Y sea amigo o sea amiga del examen. Si el examen... o sea, no pienses mal del examen. El examen es tu amigo. Piénsalo como una oportunidad para mejorar, una oportunidad para demostrar tus conocimientos, una oportunidad para ser mejor estudiante, para seguir adelante, una oportunidad para depurar a las personas que no necesariamente van a ser buenos estudiantes y demostrar que tú sí lo vas a hacer. No veas el examen como una tortura, como algo que es enemigo tuyo. Velo como un amigo, como que es algo que realmente va a ser útil y va a ser bueno. Búscale el lado positivo a hacer el examen y eso te va a ayudar a tener una mucha mejor psicología. Y pues la verdad, yo cuando estaba en la prepa y en la secundaria no me gustaba hacer exámenes, pero ya en la universidad, que era de pues matemáticas, que es lo que más me gusta, me encantaba hacer exámenes. Yo decía, qué chido, voy a hacer exámenes, entonces voy a practicar un montón de problemas y a veces salía el examen y decía, qué chido estuvo el examen, ¿no? Entonces, pues esa es la mentalidad correcta y eso siempre va a ayudar a tener mejores resultados. Ahora, algo bien importante, para los nervios, es muy común que nos pongamos nerviosos durante los exámenes, sobre todo si son exámenes súper importantes como el de admisión a la universidad. Para los nervios, yo recomiendo 3 cosas que obviamente si ya es un problema de ansiedad más importante, pues es necesario verlo con algún especialista, pero así para los nervios del momento, ya sea durante el examen o el día del examen antes o desde incluso días antes, una de las cosas que es muy útil, que dicen que sirven así como para los nervios rápidos, es escribir qué es lo que te pone nervioso, qué es lo que te pone ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa, escribirlo y qué es lo que estás sintiendo en ese momento. Y así hasta que se te pase y a lo mejor así te vas a dar cuenta de que realmente no es tan grave o no te estás sintiendo tan mal. Te das cuenta además de qué es en dónde estás sintiendo las cosas. A lo mejor en la panza sientes presión en el pecho y lo escribes y así te puedes dar cuenta y puedes intentar liberar la presión, relajar esas partes del cuerpo. Y una vez que lo hayas escrito, ya lo puedes hacer bolita, lo puedes tirar por ahí, pero también el hecho de haberlo escrito le ayuda a tu cerebro a decir, ok, ya está escrito ahí, ya puedo olvidarme de ello porque sé que está escrito ahí y puedo volverlo a leer si es que lo necesito. Sobre todo si son nervios como el tipo de necesito hacer esto mañana y ese tipo de cosas. Durante el examen, salir al baño. Y si no es durante el examen, si es durante una sesión de estudios, pararse tantito, caminar tantito, a lo mejor mojarse un poco la cara. Durante el examen pues salir al baño, no necesariamente a ir al baño, pero a pues caminar un poquito, desestresarse, no estar en el lugar en el que estás sintiendo los nervios te puede ayudar a relajarte y luego ya vuelves a entrar y ya no estás tan nervioso, tan nerviosa. Y hacer ejercicios de respiración también es súper bueno. Ahí puse una imagen que tiene esta estrategia de respiración para relajarse que dice 4 segundos inhalar, 7 segundos sostener, 8 segundos exhalar. Entonces yo lo cuento con mis dedos, voy tocando mis dedos con el pulgar, empezando por el índice y hasta el meñique, mientras estoy inhalando. Ahí ya llegué al 4, luego sostengo el aire por 7 segundos, entonces voy tocando mis dedos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y luego vuelvo a empezar y ahora exhalando, pero toco mis 4 dedos que no son el pulgar con el pulgar 2 veces y así exhalo. Puede ser por la nariz, puede ser por la boca. En realidad creo que no importa tanto, pero hay personas que dicen que por la nariz hacer todo, tanto la inhalación como la exhalación, es lo mejor para los nervios. Entonces es bueno que practiques esta técnica de respiración antes de estar en el examen. Hazlo unas pocas veces, no te toma ni un minuto y así cuando estés en el examen y lo hagas, ya tu mente relaciona inmediatamente con la relajación. Ese tipo de respiración. Ahora, justo antes del examen, el día del examen o cuando te vas a ir a dormir antes del examen, una cosa bien importante es tratar de dormir. Pero una cosa que puede ser muy frustrante es que tienes examen al día siguiente y estás tan nervioso, tan nerviosa que no puedes dormir. Pero como no puedes dormir y tú sabes que dormir bien es bueno, entonces estás todavía más ansioso, más estresado, más estresada, más ansiosa porque no puedes dormir. Y eso es lo peor porque entre más quieres dormir y más ansioso te pongas porque no puedes dormir, menos puedes dormir y se hace un ciclo vicioso. Entonces, si no puedes dormir, si te está costando trabajo, no te estreses, no pasa nada, no es el fin del mundo. La verdad es que caminar tantito, o sea, si estás en la cama y no estás pudiendo dormir, salte tantito de la cama. En realidad no es como que te tengas que forzar a dormir en ese momento. Puedes caminar tantito, puedes a lo mejor no checar tu celular o ver alguna cosa que tenga una pantalla, o sea, la televisión, Netflix, algo así, a lo mejor no, pero leer un poquito alguna cosa, a lo mejor escribir las cosas que tengas que hacer al día siguiente para ya tenerlas ahí escritas, caminar un poquito, a lo mejor si tienes la oportunidad salir, respirar un poco, relajarte, a lo mejor platicar un poquito con alguien, contarle por qué estás estresado, estresada, y eso te puede ayudar a tranquilizarte y luego volver a intentar a dormir. Y si sigues sin poder, sigue sin pasar nada, ¿no? O sea, la idea es tampoco estresarse por no poder dormir. Sí, intenta dormir lo mejor que puedas, pero es mejor no estresarse por no poder dormir que forzarte a dormir y de todas formas no poder. Entonces ese es un tip que yo recomiendo mucho, porque muchas veces nada más te dicen, duerme bien, ¿sí? Pero es como cuando dices, estoy nervioso, y te dicen, tranquilo, y dices, gracias, ¿no? Nada más necesitaba que me dijeran que me tranquilizara. Pues no funciona así. Entonces, tampoco te estreses. Y ahora, ya en el día del examen, vístete con confianza. Y no me refiero a que digas, me voy a poner estos pantalones bien confiado, sino una ropa que te haga sentir en confianza, que te haga sentir con confianza. Está la frase que como te ves te tratan, pero también a veces como te ves o como te sientes actúas. Entonces si te vistes así un poco más formal, a lo mejor te arreglas un poco, no que te vas a arreglar para el examen, pero si te pones loción o si eres mujer a lo mejor te gusta maquillarte y entonces puedes hacerlo, pintarte las uñas, alguna cosa así. En general pues bañarse, arreglarse y como ponerse listo, como si te estuvieras preparando para una batalla. Y entonces cuando estás vestido, vestida, arreglada de esa manera que tú dices estoy con ropa de batalla básicamente, es fácil que tengas más confianza durante el examen y eso es muy importante y muy bueno. Entonces esa es una recomendación que no muchos dicen, pero a mí me parece que es muy útil. El desayuno. Lo más importante es que estés cómodo o cómoda. De hecho, la parte del desayuno también la puedes experimentar cuando hagas tus exámenes de práctica, porque como lo vas a hacer a la misma hora que a la hora a la que vas a hacer el examen, también vas a desayunar a la misma hora que vas a desayunar el día que vas a hacer el examen. Entonces, pues experimenta. Hay personas que si desayunan se ponen muy nauseosas y entonces pues su desempeño no es el mejor. Hay personas que no pueden no desayunar porque sienten que les falta algo.
De cualquier manera, la recomendación es tomar azúcares simples que se queman rápido, entonces te dan energía para ese ratito. Por ejemplo, la que está presente en el plátano. Las frutas por lo general tienen azúcares complejas, pero el plátano sí tiene azúcares simples. El yogur, por ejemplo, que por lo general están endulzados con azúcar normal, a lo mejor café con azúcar si es que te gusta eso. El yogur además tiene pues un poco de grasa que te ayuda para la energía a largo plazo. Y pues las azúcares complejas como las de otras frutas como la manzana, yo creo que las fresas, uvas, moras deben tener de las dos, pero esas te van a ayudar para seguir teniendo energía durante un periodo más largo de tiempo, no solamente tomar pura azúcar simple. También la fibra puede ser útil, así como de la granola, de la avena y la que tiene la fruta en general, porque pues te sientes satisfecho, satisfecha, pero no pesado por lo general, no pesado, no pesada con la granola. Yo no recomendaría así como comerse una carnita, un huevito, porque eso ya es más pesadón. Pero pues si te sientes cómodo o cómoda con eso, a lo mejor puede que sea lo que sirva para ti. Entonces pues también un poco ensayar esa parte es recomendable. Pero pensar en lo que vas a desayunar desde antes te va a ayudar a no tomar tantas decisiones el mero día. De hecho, esa es una cosa que también voy a mencionar de una vez porque creo que no lo puse en una de las diapositivas. El humano tiene una cantidad limitada de decisiones que puede tomar bien durante el día, de manera que si tú limitas la cantidad de decisiones que tienes que tomar en cosas banales como qué vas a desayunar, qué te vas a poner en ese día, vas a poder tomar mejores decisiones después. De manera que recomiendo muchísimo preparar tu ropa que te vas a poner al día siguiente desde el día anterior al examen. Saber exactamente qué vas a desayunar desde el día anterior al examen. Y así el día del examen ya nada más haces esas cosas, no tienes que tomar ninguna decisión porque ya las tomaste desde antes. Entonces esa también es una sugerencia que recomiendo un montón. Algo un poquito más psicológico es tener afirmaciones positivas. ¿Sí? Si tú crees que no puedes, creo que esa es una frase de Ford, Henry Ford padre. Si tú crees que puedes o crees que no puedes, no importa, de todas formas vas a tener razón. Así que pues simplemente convéncete de que puedes, de que a lo mejor no estudiaste todo o no estudiaste al máximo, no te sientes súper satisfecho o satisfecha, pero de todas formas, no digo que te mientas a ti mismo, a ti misma, pero que veas el lado positivo. Dices, ok, a lo mejor no estudié 100%, pero estudié 90%. Estoy satisfecha, satisfecho. No necesito el 10, necesito el 9 y creo que puedo sacar el 9 o más. Y a lo mejor si tengo suerte, sí puedo sacar el 10. No pienses si tengo mala suerte voy a sacar 6. Piensas si tengo buena suerte voy a poder obtener el 10. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a un examen y dices no estoy listo, no estoy lista, no estoy preparado, no estoy preparada, no sé si vaya a poder, siento que no estudié lo suficiente, no creo tener todas bien, y llegas al examen y empiezas a ver, oye, el examen está más fácil de lo que creía, en realidad no está tan difícil, esto sí lo estudié, sí estudié todo. Empiezas a responder y de repente dices, achis, esta pregunta no la sé, esta respuesta no la sé, pero sí la estudié, ¿qué está pasando, no? Y tu cerebro dice, es que me dijiste que no estabas lista, y como estabas teniendo todo bien, pues dije, pues voy a olvidar alguna, porque a mí me gusta tener la razón, ¿no? Entonces, la realidad, siempre a tu cerebro le gusta hacer que la realidad se vuelva como crea que es. Entonces, si te convences de que no estás listo o lista, aunque sí lo estés, a la mera hora vas a olvidar cosas. Sin embargo, si te convences de que estés listo o que estás lista y realmente hay algunas cosas que no saben, cuando las veas a lo mejor la respuesta va a llegar a ti desde el subconsciente. Entonces, siempre afirmaciones positivas. Y la otra cosa es el lenguaje corporal, ¿sí? No solamente hacemos afirmaciones o hablamos o decimos cosas a través de lo que nosotros decimos o de nuestro lenguaje interno, sino también de cómo nos paramos o cómo tenemos nuestra posición,
si sonreímos o no, cómo tenemos los brazos, todo el lenguaje corporal. Entonces, una recomendación es tratar de pues estar sonriente, estar con una cara alegre. A lo mejor no necesariamente sea cierto, pero te lo terminas creyendo. Pararte o sentarte con la espalda recta, con cara de determinación, tratar de tener el temblorín, e incluso si te sientes con ánimos, puedes hacer un puño y levantarlo, así como en la posición de victoria de Rocky, que eso te da un boost de confianza increíble. Es más, hazlo ahora mismo, pon un puño en el aire, es más, incluso los dos puños, así como cuando un boxeador gana y que levanta los dos puños y celebra de esa manera, así hasta incluso puedes agitarlos en el aire, y eso hasta te hace sentir con más confianza, con más energía, con más fuerza, como de que sí se puede. A lo mejor no quieres hacerlo en el salón de clases, a lo mejor incluso no quieres hacerlo antes de entrar, pero puedes ir al baño y hacerlo en la privacidad del baño, y ahí lo haces y de todas formas sirve, te lo aseguro. Entonces el lenguaje corporal también es bien importante para este boost de confianza. Ahora, hay un pequeño secreto que quiero compartir con ustedes. Hay una cosa que se llama memoria contextual. Quiere decir, o memoria dependiente del contexto, también le llaman a veces. Quiere decir que dependiendo de en dónde estás, te acuerdas de diferentes cosas. Por ejemplo, si vas a una casa vieja en la que vivías antes, pero hace mucho que no estabas ahí, cuando vas a visitarla de nuevo, recuerdas cosas, llegan a ti memorias que no necesariamente tenías presentes. Entonces, dependiendo de en dónde estás, recuerdas las cosas. Si vas de viaje a un lugar al que no ibas hace mucho, te transporta al momento en el que estuviste por primera vez ahí y recuerdas un montón de cosas. ¿Cómo puedes ponerte en un contexto en el que recuerdes? Bueno, déjeme mencionar que la razón por la que tengo unos buzos ahí en las imágenes es porque el experimento que se hizo para demostrar la memoria contextual es que pusieron a unos buzos a estudiar para un examen que les iban a hacer, pero los pusieron a estudiar bajo el agua. Sí, estudiaron todo el tiempo bajo el agua y después salieron, pasaron la noche y al día siguiente separaron al grupo de buzos en dos. A unos les pusieron a hacer el examen bajo el agua, a responder el examen bajo el agua, y otros secos en tierra. Y entonces resulta que los que respondieron el examen bajo el agua les fue mucho mejor que a los que lo respondieron en un contexto diferente. Entonces ellos pudieron recordar las cosas mejor porque estaban en el mismo ambiente y en el mismo contexto que en el que lo aprendieron por primera vez, y los que no, pues no. Entonces, ¿cómo ponerte en el mismo contexto? Pues obviamente no puedes ir a estudiar al salón, o no necesariamente puedes ir a estudiar al salón al que te van a hacer el examen, pero puedes llevarte cosas de tu casa a donde te van a hacer el examen, digamos, entre comillas, para ponerte lo más cercanamente al contexto que puedas. Por ejemplo, puedes estudiar siempre que vayas a estudiar, ponerte un suéter o una sudadera de la suerte, o una sudadera que tenga cierto olor particular, y entonces cuando vayas a hacer el examen te la pones y entonces te transporta a ese contexto. Y entonces pues es como la ropa de la suerte, ¿no? Tú tienes tu suéter de la suerte que te sirve siempre porque te pone en un contexto de buena vibra, y entonces te hace rendir mejor. Otro consejo puede ser un aroma. Puedes tener alguna cosa o directamente alguna botellita de esencia, y entonces la hueles siempre que estás estudiando, y cuando vayas a entrar al examen te pones tantita y entonces lo puedes oler. De hecho, esa es la razón por la que algunas personas recomiendan mascar chicle de cierto aroma mientras estás estudiando y luego mientras estás en el examen, y eso sientes que te recuerda porque te lleva al contexto. También puede ser, bueno, no necesariamente tienes que hacer las cosas tan físicamente. Puedes cerrar los ojos y visualizarte en el lugar en el que aprendiste eso, y eso va a hacer que sea más fácil que lo recuerdes. Ese es como un poder que tú invocas, porque al visualizarte en un contexto, a veces tu memoria o tu mente cree que estás realmente en ese contexto, y entonces evoca el resto de las memorias de esa parte del cerebro. Entonces, solo con la visualización
puedes generar que la memoria contextual se despierte. Entonces, ese es el tip, este secreto especial de la memoria contextual que se puede usar, pues ustedes sean creativos, traten de ser creativos y traten de hacerlo. Pueden llevarse un lápiz que siempre usaron para estudiar y usar ese mismo lápiz para responder el examen, etc. Ustedes se les ocurrirán mejores ideas que a mí seguramente y más ideas para aplicar este truco de la memoria contextual. Ahora, durante el examen, bueno, antes quiero decir que ninguno de estos tips reemplaza a un buen estudio. O sea, todas estas cosas son cosas que te pueden ayudar, pero definitivamente estudiar bien, tratar de estudiar lo mejor posible es lo ideal. No puedes recordar algo que nunca supiste, ¿no? Entonces, estudia lo mejor posible, estudia siempre bien y aplica estos tips y entonces vas a tener el mejor rendimiento. Porque aunque apliques todos estos tips, todas estas prácticas, todas estas estrategias, si no estudiaste, no van a servir. Entonces no creas que esto reemplaza un buen estudio. Pero bueno, a ver, durante el examen, una estrategia que les sirve a muchos, que pienso que es útil para mí personalmente, por ejemplo, es hacer una lectura rápida del examen. A lo mejor no ver las respuestas, pero ver nada más las preguntas así, para darte una idea de qué te están preguntando en esa hoja, en esa sección. Y eso te puede ayudar a saber más o menos de qué van las preguntas para tener a tu mente preparada para hacer las preguntas. Y una cosa con las que te puede ayudar eso es, por ejemplo, si hay ciertas cosas que tú recuerdas o ciertas preguntas que están súper fáciles y las quieres circular de una vez, pues puedes hacerlo. O si te das cuenta de repente que está en una parte te preguntan seno y coseno, o te preguntan identidades trigonométricas, y entonces tú dices, a ver, ahorita que las tengo frescas, ahorita que sí me acuerdo, antes de que me estrese, las escribo de una vez. Y entonces ya escribes seno al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, o escribes seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y pones las rayitas y pones la mnemotecnia de coca, coca, hielitos, hielitos, y entonces lo escribes ahí, ya lo tienes en una esquinita, y cuando lo necesites, pues ya lo volteas a ver, ya no estás con eso en la mente de tengo que recordar esto, tengo que recordar esto. Entonces para eso te sirve a lo mejor hacer el skim, el scan rápido, la lectura rápida del examen, y ya ves que tienes esas cosas y entonces las escribes. Y así cuando llegues a esas preguntas dices, ah, aquí está, ¿no? Listo, easy peasy. Entonces, hay veces en las que el tiempo para el examen está muy ajustado y no te da tiempo de hacer una lectura rápida, o a lo mejor la lectura rápida que tienes que hacer tiene que ser así como de flash. Entonces, pues eso también lo puedes practicar cuando hagas tu examen de práctica. A lo mejor incluso cuando hagas tu examen de práctica, ten una tarjetita con las estrategias que quieres intentar implementar, y entonces las implementas y te das cuenta de si tienes tiempo, si te da tiempo de hacerlas. Entonces, recuerden que, o si te sirven, a lo mejor dices, no, esto no me sirvió para nada, entonces pues no vale la pena que la implementes a la hora de la hora. Entonces, pues recuerden siempre todas las estrategias, practicar y ver si tienen sentido para ustedes, porque no para todos van a tener sentido todas las estrategias. Lo que sí es súper importante es leer bien, ¿ok? Hay dos cosas importantes acerca de leer bien. Una es leer la pregunta bien, leerla 2 veces. Si pueden, si quieren, leerla 2 veces. Porque imagínense que hay una pregunta que dice algo así como ¿cuál de las siguientes es una ecuación de la hipérbola? Y entonces tú ves y estás todo confundido, porque como que las respuestas hay más de una que está bien, pero otra no. Y dices, ¿qué está pasando? Y entonces respondes algo. Pero realmente lo que pasó fue que leíste mal, y lo que decía es, ¿cuál de las siguientes ecuaciones no es una ecuación de la hipérbola? Pero el no te lo saltaste por estar leyendo rápido, y entonces la tuviste mal. Así que es muy buena idea leer 2 veces, porque así te aseguras de que no omitiste o leíste mal la pregunta. Eso me ha pasado a mí incluso. Me acuerdo muy bien de una vez que leí mal una pregunta y por culpa de eso tuve mal eso en un examen. Y entonces pues es muy recomendable. Y recheca
lee todas las respuestas. Porque algo que pasa a veces es que hay más de una respuesta que está técnicamente correcta, pero hay una respuesta que está más correcta que las demás. Sé que se escucha raro, pero así pasa. Entonces, si tú empiezas a leer las respuestas y en la B te detienes y dices, ok, esta es correcta, la circulas y te sigues y ya no leíste las demás, puede que esa era una respuesta técnicamente correcta, pero la más correcta era la D. Y entonces ya no la leíste por irte rápido. Entonces lee todas las respuestas y así puedes tú discernir cuál es verdaderamente la respuesta que quieren que contestes. Y recheca cada página. Por lo general, la sugerencia es checar que hayas contestado bien tu examen, ¿verdad? Cuando terminas el examen, rechecarlo, pero pues a veces da mucha pereza rechecar todo el examen una vez que ya lo terminaste todo. Entonces, mejor en vez de cuando acabes todo el examen, rechecar todo el examen, recheca la página que acabas de terminar. Sí es importante que recheques después de que ya pasó un poquito de tiempo de que respondiste esa pregunta, porque si la rechecas justo después, la vuelves a leer igual y vuelves a leer las respuestas igual y vuelves a pensar lo mismo. Pero si dejaste que pase un poquito de tiempo, que leíste ya otro par o algunas preguntas más, cuando regresas ya la ves con otra perspectiva y eso puede ayudar. Entonces, si tienes tiempo, recheca cada página. Esto también podría ser algo que puedes intentar en tus exámenes de práctica para ver si te da tiempo. Si no te da tiempo, pues a lo mejor puedes rechecar de manera rápida y no rechecar con tanto detalle, o incluso puede que ni siquiera tengas tiempo de rechecar, no lo sé. Entonces pues ya dependerá de las situaciones del examen y de la velocidad de cada quien, pero pues asegúrate de intentar por lo menos, o ver si puedes rechecar las páginas para asegurarte de que leíste bien las preguntas, de que contestaste lo que realmente crees que es la mejor opción y así. ¿Qué pasa si no estás 100% seguro o segura de la respuesta? A lo mejor hay 5 opciones y estás entre 2 o entre 3, no estás muy seguro o muy segura de cuál es la correcta. Lo primero que te recomiendo es eliminar las que estés segura, 100% segura, 100% seguro de que no son. Entonces pues las tachas físicamente y así ya no tienes tantas opciones en cuáles pensar. Si de todas formas te quedan 2 o 3 o más que podrían ser ciertas, piensa en esa pregunta por un ratito. O sea, no simplemente digas, ay, ya no la sé, después vuelvo a ella y te sigas. Esfuérzate un poquito en esa. Y después, si no la pudiste tener bien, si no pudiste discernir cuál era, ya relájate, olvídate de esa pregunta tantito y sigue con las siguientes. Entonces esa es una técnica que se llama esfuerza, relaja, o aprieta y afloja, o en inglés se llama hard start, jump to easy, que significa que te esfuerzas en algo, pones tu concentración en algo y tratas de hacerlo verdaderamente, pero después, si no puedes, simplemente te relajas y te olvidas de eso por un ratito. Y eso lo que hace es que en el subconsciente se queda la pregunta, porque como te esforzaste en esa pregunta, tu cerebro dijo, ok, esto es importante. Y como no la pudiste resolver, tu cerebro no la olvidó. Pasa lo del efecto Zeigarnik que les decía en el otro capítulo, ¿verdad? Como se quedó en continuará, tu cerebro no la olvida, se queda en tu subconsciente, pero como tú ya te relajaste y te pusiste en otras cosas, a veces el subconsciente sabe mejor y entonces tu subconsciente hace la respuesta por ti, digamos, mientras tu consciente está haciendo otra cosa, y luego viene hacia ti como en un eureka, ¿no? O a lo mejor puede que encuentres pistas para la respuesta anterior en las preguntas siguientes, eso es muy común. Entonces, si no estás seguro o no estás segura de la respuesta de la pregunta, no simplemente la omitas pensando a lo mejor en después volver a ella. Esfuérzate un poco, pero o sea, ni siquiera tiene que ser un minuto, o sea, pueden ser 20 segundos. Te esfuerzas un poco en esa y si sigues sin saber, ya te sigues y te olvidas un poco de ella, y eso ayuda muchísimo a después sí poderse acordar posteriormente en el examen. Claro que si tú eres una de las personas que no
puede relajarse, que no puede omitir, que no puede olvidar porque la respuesta o la pregunta que te saltaste porque te da mucha ansiedad, pues a lo mejor esta no es la estrategia para ti. De todas formas, yo les estoy compartiendo un montón de estrategias y no necesariamente se trata de que las apliquen todas de una sola vez. Váyanlas practicando, chequen cuáles tienen sentido para ustedes, cuáles no, cuáles les causa, les hace que sea peor, que sea mejor, y utilicen las que tengan más sentido y que mejor se acuerden. Y de preferencia todas las que puedan, pero si no, pues tampoco pasa nada. A ver, esto es algo que ya estaba mencionando un poco antes. A veces otras preguntas tienen la respuesta de preguntas anteriores. Por ejemplo, supongan que una de las preguntas es ¿cuál de las siguientes es una ecuación de la parábola? Y entonces tú dices, a ver, esta seguro no, esta es la del círculo. No sé si sea esta o esta, como que no me acuerdo bien cuál era parábola y cuál era elipse, por decir algo. Dices, bueno, no importa. Sigo y de repente, más enfrente, te encuentras una que dice, de la siguiente ecuación, diga cuál es, o de la siguiente ecuación de la elipse, diga cuáles son los focos. Y te ponen la ecuación y dices, esta ecuación es la de la elipse, porque aquí me lo están diciendo. Me están preguntando otra cosa, pero aquí me están diciendo que esta es la de la elipse. Por lo tanto, en la pregunta anterior, esa era la de la elipse, por lo tanto, la de la parábola es la otra. Entonces, eso es algo muy común. Entonces, les recomiendo mucho, pues, practicarlo, ¿verdad? Y no se van a acordar inmediatamente si no pusieron atención y no se esforzaron en la pregunta anterior. Entonces, por eso, el esfuerzo relaja también es útil. Y pues estar consciente de que el examen tiene una cierta coerción. No son preguntas aleatorias puestas como digamos al ahí se va y simplemente aleatorias, todas regadas, sino que el examen tiene una cierta sucesión de cosas. Las preguntas tienen relación unas con las otras por lo general, hablan del mismo tema, están en un cierto orden, y entonces tener eso presente te puede ayudar a utilizar el examen en su propia contra, digamos, o en tu beneficio. Y una cosa que es bien importante, decía mi mamá siempre, no dejes nada en blanco. Trata de responder todo, a menos que sea un examen que si respondes mal te baja, lo cual pues pasa a veces, pero aquí en México la verdad es muy poco común. Trata de responder todo. No hay ninguna razón para no hacerlo y pues chicle y pega, ¿no? Pero de todas formas, si vas a responder una cosa que 100% no tienes idea de cuál es la respuesta, o sea, que ya definitivamente ya acabaste el examen y esa fue una de las que te saltaste y nunca se te vino la idea a la cabeza, nunca encontraste alguna pista que te ayudara, hay una estrategia también para esas. Pero ese es el último recurso, entonces vamos a verlo. Aquí lo tenemos, como les digo es el último recurso, esto nunca lo vayan a hacer, nunca vayan a tratar de, entre comillas, adivinar la respuesta, a menos de que ya sean las últimas preguntas y ya nada más lo estén haciendo por completar el examen porque les dijeron en Mente Millennium que tenían que responder todo, que no tenían que dejar nada en blanco, pero definitivamente no tienen idea, saben que esa es una pregunta que ya no vale la pena seguir gastando esfuerzo en ella, que no la van a poder saber y pues ojalá que esto nunca tenga que llegar a ello, que siempre se puedan saber todo en algún momento, pero lo que siempre les dicen, lo que te dice tu amigo Jimmy en la escuela, lo que te han dicho a lo mejor profesores, tus papás, etcétera, es si no sé, la respuesta es C, y es falso, es falso. Se hicieron estudios, y de hecho esto está publicado en un libro, según lo que estaba leyendo, lo vi esto yo en un video, pero hay estudios que se han hecho en Estados Unidos, en los que recopilaron exámenes de todo el país y de todo tipo de exámenes, de prepa, de universidades, de admisión, etcétera, para ver cómo se diseñan los exámenes y para ver si era cierto esto de que si no sé la respuesta es C. Y entonces lo metieron a computadoras para hacer pruebas estadísticas de qué es lo que más se responde, cuándo era la respuesta correcta más frecuente, y descubrieron lo siguiente:
Cuando hay 3 opciones en tu examen, son todas iguales. No hay ninguna preferencia por A, B o C. Cuando hay 4 opciones, se prefiere la B. Entonces, lo más normal es que la opción sea una de las que están en medio, pero la de la izquierda, la primera de en medio, cuando son 4 opciones. Pero para mi sorpresa, cuando son 5 opciones, la preferida es la E, la última. Como que cuando son muchas opciones, a veces los profesores no quieren ponerla justo en medio porque dicen, no, es muy obvio, ¿saben? Es como que ya todo el mundo sabe que si no sé, la respuesta es la C. Entonces prefieren esconderla lo más lejos posible de ti. Entonces la ponen en la E. Así que si vas a tantearle y es de 5 opciones tu examen, pues escoge la E. ¿Qué pasa con las preguntas de verdadero o falso? Pues resulta que cerca de un 56% de las veces, o sea, está muy equilibrado, pero un poquito gana el verdadero. O sea, si es pregunta de verdadero o falso y no sabes, verdadero es lo que conviene más intentar. No repetir 2 seguidas. Resulta que es relativamente raro. Sí pasa, pero es relativamente raro que 2 veces sea la misma opción o la misma letra seguida. O sea, si en la anterior ya respondiste E y en la siguiente no sabes, lo más probable es que no sea E. Entonces, pues responde alguna de las anteriores. Me parece que si no es E, entonces intenta con la siguiente. Digamos la última que no es E, entonces sería D. Pero si es D, pues respondes E. Entonces, no repetir seguidas es una cosa que puede ser útil. Si estás respondiendo en el examen y no estás seguro o segura de si es A o B la respuesta de cierta pregunta, pero en la anterior respondiste A, pues lo más probable es que la que no estás segura sea B. Y en las preguntas que tienen todas las anteriores o ninguna de las anteriores, lo más probable es que la respuesta sea esa. ¿Saben? Si tienen 5 opciones y una de las opciones, la última opción, es todas las anteriores, esa es la más probable. De hecho, déjenme darles un tip para las preguntas de todas las anteriores. Si tienen 5, por ejemplo, o 4 preguntas y no saben cuál... digamos, ya se dieron cuenta de que 2 de las respuestas son correctas y la otra no están seguros, no importa. Ya con eso es suficiente para responder todas las anteriores, porque no pueden ser 2 correctas a menos de que sean todas. Si no es todas las anteriores, entonces solo hay una correcta. Entonces, si tienen, por ejemplo, 5 respuestas y ya se dieron cuenta de que 2 de ellas son correctas, entonces forzosamente es todas las anteriores. Y las otras 2 deben ser correctas también, pero no tienen ni siquiera que comprobarlo. Entonces, eso es lo que tengo para ustedes de el último recurso. Y con eso pues concluye la clase. Esos son todos los tips que tenía para ustedes. Y bueno, con eso concluye la sesión de hoy, la clase de hoy, el capítulo bonus de Mente Millennium de preparación para el examen. Recuerden que lo más importante es estudiar bien, pero si además de estudiar bien hacen todos los tips que les acabo de mencionar o por lo menos practican las distintas estrategias, se dan cuenta de cuáles son las estrategias que mejor funcionan para ustedes y las aplican, se van a sentir mucho más en confianza, van a responder mejor y van a tener mejores resultados. Así que pues mucho éxito, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente, aunque creo que ya no va a haber siguiente, pero pues ahí nos veremos en las clases de geometría analítica. Así que nos vemos. Adiós.